Canadá está desesperada. Y es que el país no suele ser de las naciones en conflicto y en las últimas horas un mal proceder de su ministra de Deportes ha puesto en vilo a la opinión pública, sobre todo por dar la espalda a deportistas rusos. Lo cierto es que la funcionaria transmitió un muy mal aspecto con gestos discriminatorios y despectivos que empañan el deporte internacional y el status quo ganado por la potencia del norte, sobre todo por la poca diplomacia mostrada. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué el miedo de la ministra de Deportes? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Ministra canadiense pasa vergüenza en público. Esto tras sus comentarios en contra de los deportistas rusos y las opciones de defender la bandera de su país en la esfera internacional. Canadá sale a la palestra pública como uno de los países discriminatorios contra ese sector. Sucede que no supo enfrentar con diplomacia las preguntas realizadas y salió huyendo ante el cuestionamiento público. Tal es así que mostró poca capacidad diplomática, política y de conocimiento para ofrecer una explicación a su conducta. Y es que Pascale Saint-Onge pidió prohibir totalmente la participación de atletas rusos y bielorrusos en eventos deportivos internacionales. Es por ese motivo que hoy es juzgada no solo por los rusos, sino por la prensa internacional, incluyendo los propios deportistas locales. De igual manera, no pudo encarar el cuestionamiento sobre una situación parecida que involucra a otros países. Tal es así que evitó responder a las preguntas del reportero canadiense Yves Engel, que cuestionó el doble rasero cuando se trataba de los atletas de Washington tras la invasión de Irak y Afganistán. El activista canadiense le preguntó ante todo los presentes: usted dijo que no quería atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos, pero ¿sintió lo mismo después que Washington invadió Irak? Y Pascale, al no responder, quedó en ridículo. Tras el silencio de la funcionaria, el reportero sintió más insatisfacción. ¿Qué hay de los atletas canadienses después que bombardeamos Libia y Afganistán? ¿Por qué usted no se detiene y atiende mis interrogantes? Prosiguió e insistió en tener una respuesta. Engler prosiguió requiriendo la respuesta de Pascale. ¿Qué hay de los atletas de Israel después de 50 años de ocupación de tierras palestinas por parte de su gobierno? ¿Qué tal prohibir a los atletas israelíes? Insistía constantemente, mientras Pascale Saint-Onge hacía oídos sordos al bombardeo de inquietudes periodísticas. Señora, ¿por qué no puede responder a la pregunta?, aclamaba con premura Engler, quien tuvo que conformarse con el desprecio diplomático de Pascale y la comitiva que lo acompañaba. Sin dudas, el complejo panorama de Europa del Este ha sido usado por las potencias mundiales para cerrar filas en todos los sectores de la sociedad. Mientras tanto, Pascale salió desvergonzada de ese acontecimiento, pues prosiguió el camino y no se detuvo ni siquiera por cortesía a dar una respuesta concreta de por qué había emitido esas declaraciones. Lo cierto es que dejó un mal sabor y sobre todo poca preparación para enfrentar situaciones tensas y de contingencia. También Engler acusó la actitud xenófoba y discriminatoria, pues dijo: hemos salido muy disgustados por el hecho presenciado. Es una vergüenza no solo para el Comité Internacional, sino para el deporte del país. Ya aclaró que no pueden arremeter contra los deportistas y mucho menos mezclarlos con temas políticos. Sus declaraciones tienen sus causas en el conflicto de Moscú con Kiev y el apoyo de Bielorrusia a los militares euroasiáticos que transitan y entrenan en las fronteras de ese territorio. Esas fueron las razones suficientes para que Canadá adopte una posición negativa ante la posible permanencia rusa en las competiciones internacionales. Pero ¿por qué transpolar las medidas al sector del deporte? ¿Logrará Canadá que los rusos no participen en los Juegos Olímpicos? La verdad es que desde hace unos meses, las potencias neoliberales intentan socavar todos los sectores socioeconómicos de Moscú. Además, Ottawa pretende cercar la participación activa de Moscú, que siempre es uno de los primeros países en el medallero olímpico, y por consiguiente, cualquier victoria rusa demostraría la incapacidad del neoliberalismo. Por tanto, la ministra de Deportes canadiense es una de esas abanderadas políticas que confunde satisfacción con manejos. Motivos suficientes por el que hizo el ridículo público y ahora es el hazmerreír de toda la Organización Mundial del Deporte, aunque hay muchos aliados que tienden a apoyarla. Y por si fuera poco, Engler la abordó sin miedo de ningún tipo.
enérgicamente quiso sacar información provechosa comparando el contexto actual con situaciones provocadas por el imperialismo y donde el tratamiento dado a los atletas había sido todo lo contrario. De hecho, Canadá en ocasiones anteriores ha insistido en que atletas rusos y bielorrusos no puedan participar de las actividades y competencias que se desarrollan en el planeta. Los propósitos de afectar a Rusia apuntan directamente a la población para que sea esta la que se rebele contra el gobierno actual del Kremlin. Canadá hace el feo en público ante las inquietudes del reportero Yves Engler. Sucede que el comentarista encaró a Pascale por emitir su criterio en varios momentos de bloquear la participación de Rusia y Bielorrusia en París 2024. Esta iniciativa, impulsada por Washington y sus aliados, ha traspasado varias naciones y se convierte en una campaña beligerante. Tal es así que junto a Ottawa apoyan el proyecto de la Casa Blanca, Gran Bretaña, Alemania y Australia, quienes incluso no aceptan la participación bajo una bandera neutral. Sin dudas, es una estrategia para buscar más confrontación interna dentro de la nación euroasiática a partir del mal sentir de los atletas y ciudadanos. Y ante esa situación, el Kremlin repudió la actitud no solo de la ministra de Deportes canadiense, sino de los demás ministros que se manifestaron en una reunión virtual donde participa de manera directa a Ucrania. La verdad es que Moscú calificó de absolutamente inaceptable que los gobiernos estén intentando influir en el Comité Olímpico Internacional y al mismo tiempo juzgó la posición de muchos funcionarios que intentan manipular la situación y comprometer a otros gobiernos. Lo cierto es que mezclaron la situación del conflicto en Europa del Este hacia sectores que pueden influir en una debacle interna en Moscú. De hecho, la ministra lituana de Deportes anunció que 35 países están unidos para evitar que deportistas rusos y bielorrusos puedan asistir a los Juegos Olímpicos de París e incluso se oponen a que lo hagan por representación neutral. Una cacería de brujas es lo que ha convertido el imperialismo de Washington y sus aliados con respecto al tema de Moscú. No solo quieren destruirlo económicamente, sino que las pretensiones van mucho más allá. La intención es desaparecerlos. Es por ello que emplean su actividad de potencia contra países que mantienen una posición dependiente y más sumisa y los obligan a hacer quórum a sus políticas y plan de actuación. Ahora traspasaron la barrera del deporte. Por tal motivo, la ministra canadiense no pudo detenerse a ofrecer una explicación detallada y concreta a Engler. Rusia repudia este tipo de acciones. Asimismo, lo hacen comentaristas como Yves Engler, que piden explicaciones a las imposiciones neoliberales y a las solicitudes absurdas que atentan contra un sector como el deporte. El desprecio de Pascale Saint-Onge es también un espaldarazo para las potencias occidentales. Una vez más, se expone el mal actuar del neoliberalismo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.